nos queda ahora hacer lo que es el filtro sobre este tipo de grupo, en este caso Bandit 6. Nos piden Bandit 6, creo que era Bandit 6, ¿no? Sí, bien, el grupo Bandit 6, lo que es el git de ese nombre. Entonces, si le damos Enter, vas a ver que tenemos justamente este git, ¿sí? El with ya te lo expliqué, identificador de usuario, y el git sería el identificador de grupo. Indefectiblemente, o sea, a modo de simplificación, en este tipo de reto nos dicen que el git es igual que el with. Entonces, eso es muy importante porque nos simplifica muchísimo lo que es esa misma tarea. Y justamente el último dígito corresponde a lo que es el nivel de este tipo de reto. En este caso, el nivel es 6, corresponde a Bandit, el reto de Bandit, para lo que es Capture the Flag. Y fíjate que el identificador termina con 6. La base característica es 111100 y acá lo mismo, 111100 con una finalización del dígito 7, en este caso para el nivel 7, y una finalización del dígito 6, en este caso para el nivel 6. Así que esto es muy sencillo de recordar. Vamos a recordar esos números. Si vos no te acordás, directamente lo podés anotar. Yo me lo voy a acordar y podríamos, en este caso, seguir viendo qué es lo que nos piden. En este caso nos piden que tenemos también el archivo de 33 bytes de tamaño. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a probar. Simplemente eso, utilizar parámetros. El filtrado, sí, como te lo expliqué, el filtrado va a tener que ser indefectiblemente desde lo que es el raíz, porque nos dice que este tipo de contraseña, este tipo de flag está en alguna parte del servidor, somewhere on the server. Entonces no tendría éxito si nosotros lo aplicamos desde donde estamos parados. Fíjate que estamos en justamente Bandit 6. Si hacemos justamente la búsqueda, el filtro sobre este tipo de subdirectorio, estaríamos haciendo las cosas mal, porque por ahí podríamos tener un potencial directorio en el cual se encuentre ese potencial flag, pero no podría ser exactamente eso. Podrías aplicar la búsqueda desde lo que es una subruta utilizando la salida acá directamente, pero también te digo, no tendría mucho sentido. Así que vamos a aplicar justamente esa búsqueda desde el directorio raíz. El directorio raíz, acordate que es el slash, ¿sí? El slash, la barra invertida, y con un size hay un parámetro. Si buscas acá en lo que es justamente el manual de Find, hay un parámetro que se llama size. Ese parámetro nos indica, sí, que nosotros tenemos que pasarle justamente el tamaño de ese tipo de fichero. Esto ya lo vimos igual en los vídeos anteriores. Te expliqué que para lo que es los bytes tienes que utilizar el C, porque lo que es la B corta, que es el parámetro que se utiliza para este tipo de comando, se implementa para lo que son bloques de bytes y no se implementa para lo que son bytes enteros, en este caso, ¿sí? Entonces hay que utilizar lo que es la finalización de, en este caso, size. El tamaño que nosotros queremos buscar es de 33 bytes. Colocamos 33, una C cuando se finaliza justamente ese conjunto de bytes, y después podríamos empezar a ver otros parámetros más, pero primeramente vamos a filtrar por esto. Control L, borramos la salida y filtramos por este tipo de parámetros. Esto era lógico, si tendríamos muchísimos tipos de ficheros que son potenciales flags, pero no nos sirve a nosotros esto por el momento. Además nos dicen que el fichero tiene varias propiedades, no solamente tiene una. Por ende tenemos que empezar a filtrar por las siguientes propiedades. Hayamos investigado que tenemos el grupo Bandit 6, ¿sí? Que se llama Bandit 6, tiene un identificador 11006, ¿sí? Correspondiente a justamente Bandit 6. Entonces podríamos filtrar por otro tipo de parámetro que también lo vas a encontrar acá, que se llama group. ¿Sí? Ese tipo de parámetro nos va a filtrar en relación al identificador de grupo que nosotros queremos obtener. En este caso el 11006. Si le damos enter, vas a ver que ya la búsqueda es bastante más resumida de la que se tendría anteriormente. Fíjate que tenemos menos cantidad de ficheros que tienen esas características. Como yo te lo había explicado en el video anterior, que te digo que cuanto más cantidad de propiedades te den, más fácil va a ser la búsqueda y mucho más rápida. Fíjate que aproximadamente tendríamos unos 40, 50 ficheros, y acá tendríamos más cantidad de ficheros solamente con una propiedad. Tendríamos aproximadamente unos 200 y pico de ficheros, te podría decir hasta más 400. Entonces, bueno, vamos por buen camino. Lo que vamos a hacer es limpiar la consola y vamos a agregar otro parámetro que se llama user. También lo vas a encontrar si lees la documentación, que ese tipo de parámetro es para agregar lo que es el identificador de usuario que nosotros queremos filtrar. En este caso el identificador ya lo encontramos para Bandit 7, que es el 110006.
7, ¿sí? 11007 corresponde a Bandit 7, el WIT de Bandit 7. Entonces, menos user 11007 y podríamos ver que tenemos en la salida. Acá tenemos otro nuevo problema, considerablemente se fue reduciendo un poco la cantidad de ficheros, pero el problema es que en la salida, ¿sí? Tenemos muchísima información acá, muchísima información para muchísimos subdirectorios, ¿sí? Con lo que deberíamos probar en cada uno de estos directorios, pero sabemos perfectamente que el directorio var, si te fijas la parte técnica, si analizas la parte técnica, el subdirectorio llamado barra var, lo que nos hace es justamente almacenar cierta información del sistema, como nosotros tenemos el barra rand, el barra tmp, que es para archivos temporales, el barra boots, que es para tipos privilegios más escalables para bajo sistema, el barra proc, que es para procesamiento, el cgroup, que es para, por ejemplo, gestión y todo lo demás. Bueno, tenemos el barra var. Y el barra var lo que hace justamente eso, contener varios archivos de información del sistema, como por ejemplo lo que es logs, ¿sí? Lo que son archivos de usuario, logs, lo que son emails, por ejemplo, base de datos, también información de caché, de memoria caché, bueno, y muchísimas cosas más. Estos son justamente los directorios que a nosotros nos interesan. Entonces, podríamos hacer el filtro dentro de ese tipo de directorio. Y para eso lo vamos a posicionar sobre el mismo. Entonces, cd barra var, estamos una vez dentro del mismo, vamos a empezar justamente a ver qué es lo que tenemos acá. ls-la y tendríamos otros subdirectorios. Podríamos aplicar la búsqueda desde este tipo de subdirectorio. También es completamente válido. Pero hay que tener en consideración, que tenemos que hacer la búsqueda no desde el directorio raíz, porque no vale este comando nuevamente que nosotros ya hicimos, porque estaría haciendo nuevamente la búsqueda de raíz y quedaríamos en la misma premisa. Entonces tenemos que colocar un punto, que el punto nos indicaría que justamente se haga el filtro desde el directorio actual sobre los siguientes subdirectorios. Los siguientes subdirectorios corresponden a el directorio backup, caché, ¿sí? Deep, local y todo eso. Entonces la búsqueda se va a hacer sobre estos directorios. Bueno, vamos a darle en Enter y veríamos una acotación bastante más reducida de cantidad de tipos de directorios que tendrían ese potencial flag. También caeríamos nuevamente en la premisa, de la parte técnica, de la parte arquitectura, ¿sí? De Linux, que tenemos que saber también que tendríamos un subdirectorio llamado barra_lib, que allí se va a encontrar lo que es la información de estado, ¿sí? Como nosotros filtramos sobre lo que es el directorio barra var, vamos a tener que indefectiblemente entrar a lo que es el directorio barra lib. El barra tmp son cosas para justamente tipos de archivos temporales y cosas por el estilo, pero el barra lib, fíjate que tampoco hay mucho tipo de información, o sea, muchas variantes. Tenemos el barra caché, barra log, barra lib, tmp y spool, ¿sí? El spool es algo a bajo nivel que no nos interesa. El tmp son para ficheros temporales, ¿sí? El barra log son para archivos de usuario, ¿sí? Tipo de gestión de usuario, lo que va haciendo lo que es el usuario. Y el caché, bueno, para la parte de caché. Pero el barra lib es el más importante, que lo que se va a almacenar ahí es, por ejemplo, las modificaciones que podría hacer una aplicación, ¿sí? Las cosas que va funcionando dentro de la aplicación. Se registra justamente en el barra lib y allí mismo se puede editar ese tipo de información. Y ese tipo de información la puedes editar, por ejemplo, con un editor de texto. Una aplicación se abre, ¿sí? Justamente almacena ese tipo de información que se ha procesado en un archivo, se ha hecho una modificación a través de la aplicación y se guarda dentro del barra lib, ¿sí? Todo esto igual te pueden dar el flag dentro del mismo como no te lo pueden dar, pero bueno, son suposiciones que tenemos que tenerlo en consideración si hablamos técnicamente. Entonces, podríamos hacer lo que es una búsqueda, un filtro sobre ese tipo de directorio. A modo de resumen, podríamos decir que si se editó, por ejemplo, un flag con el editor, tipo el editor que nosotros conocemos, Vim, Nano, lo que vos quieras, puede ser que ahí se haya generado ese tipo de información y eso quede registrado, ¿sí? Entonces es importante siempre la teoría y saber bien de lo que estamos hablando para justamente analizar todo esto. Entonces vamos a adentrarnos sobre este tipo de subdirectorio, en este caso cd barra lib, y nuevamente aquí vamos a tener que filtrar y aplicar lo que es nuestros comandos y parámetros de filtro sobre el directorio actual, /enter, y claro, ojo, no apareció nada, ojo, que estamos sobre lib, ¿sí?
es lib sobre var, es el subdirectorio sobre el directorio principal. Entonces vamos nuevamente a posicionarnos. Esto siempre hay que tenerlo en referencia, ¿sí? Porque puede pasar un despiste así y puedes estar en otro subdirectorio. Entonces estamos dentro del lib. Aplicamos nuevamente el comando find.slash y todos los parámetros, le damos enter y ahí tendríamos una búsqueda muchísimo más reducida, ¿sí? Ya estamos dentro de 3 potenciales subdirectorios para justamente encontrar este flag. Fíjate que acá nos dicen que hay algo parcial, una lista de cosas parciales, no nos interesa. Acá tenemos un polkit /1 que no tengo ni idea qué es, y acá tenemos dentro de dpkg /info /bandit7.password. Listo, ya encontramos nuestro password. Entonces podríamos justamente traer el contenido de este tipo de directorio, dentro de esta ruta de este tipo de directorio. Copiamos subdirectorio, perdón. Utilizamos el comando cat para traer esa información, clic derecho, pegar, ¿sí? Y acá tenemos nuestro flag. Esto es un reto bastante arduo, ¿sí? Pero obtuvimos nuestro flag. Por eso, como siempre digo, es importante entender esto, agarrarlo, copiarlo, lo guardas en el fichero que venimos trabajando y si no, almacenar al otro lado como vos quieras. Y para salir del servidor siempre exit, ¿sí? Como se estaba por decir recién, es siempre importante entender lo que es la teoría, saber lógicamente la teoría para poder implementar. Porque si esto empiezas a hacer búsquedas y filtros sobre diferentes carpetas, te puede llevar muchísimo más tiempo. Entonces, conociendo lo que es la teoría y sabiendo analizar las cosas en su debido momento, vas a poder encontrar y resolver los diferentes retos, en este caso para Capture the Flag.